Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Bien, bien, muchas gracias a usted. Buenos días. Sí, también, profe. Gracias. Buen día, profe. Buenos días, ¿qué más? ¿Cómo está? Súper bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bueno, bien, bien, muchas gracias. Muy buenos días, profe. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo te va? ¿Qué has hecho? Bueno, 10 en punto, vamos a iniciar. Eh, les dejé en la unidad número 1 una presentación en PowerPoint de la OIT, que es muy interesante porque habla como a nivel general de la problemática de los químicos en el mundo del trabajo, para que la lean. Si no la han leído, se la recomiendo. Es muy corta esa presentación y realmente tiene muy, muy buena información. Bien, hoy como es la primera unidad, es el primer encuentro, vamos como a adentrarnos al concepto básico de riesgo químico. Ustedes ya resolvieron unas preguntas, digamos la mayoría de ustedes. Hubo gente que faltó, pero la gran mayoría de ustedes, digamos el 90% de ustedes resolvió el T1, que se llama cuestionario. Ajá. Eran unas preguntitas muy sencillas de los gases, de los vapores, de las etiquetas. Se les preguntaba, por ejemplo, la diferencia entre un gas y un vapor, por ejemplo. Se les preguntaba lo de las etiquetas. Que son como documentos obligatorios en toda aquella empresa que tenga sustancias químicas, incluyendo los productos de aseo y desinfección. Entonces eran 5 preguntitas muy sencillas de la ficha de datos de seguridad, que es la FDS. ¿Cuáles son las vías de entrada? Son 3, son muy fáciles de responder. La diferencia entre los gases y los vapores, pues básicamente es que el gas un gas es un estado de la materia, en cambio un vapor es un producto como de cambio de estado. Cuando usted tiene un líquido y lo destapa, si ese líquido tiene ciertas características, se evapora. Si no, no. Por ejemplo, el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados. A 100 grados el agua se evapora, pero no todo se evapora. En su casa, el aceite de cocina nunca se le va a evaporar, ¿cierto? El jabón nunca se le evapora. El champú no se le evapora. Pero el esmalte sí. Entonces, eso depende de la formación de vapores o ese tipo de contaminantes. Bien, vamos a adentrarnos al tema de riesgos químicos, o mejor, peligros químicos. Ahí ya están viendo la presentación. Sí, señor. Sí, señor. Listo. En salud ocupacional se habla de factores de riesgo químico, sin embargo, eso ya es un nombre como errado. Ya lo más correcto sería hablar de peligros químicos. Ya van a ver por qué lo más recomendable es hablar de peligro químico y no de factores de riesgo químico. Porque realmente un factor de riesgo está más asociado como a lo mal que uno puede hacer o a las malas prácticas de uno. Bien, ¿qué es un producto químico? Digamos, toda aquella empresa que tenga reactivos de laboratorio, químicos de aseo o cualquier tipo de producto, se dice que hay factores o peligros de tipo químico. Los químicos peligrosos o los productos químicos peligrosos usted los puede clasificar en función de la peligrosidad respecto a la salud de los trabajadores y trabajadoras o respecto al riesgo físico que ellos generen. Ustedes dirán, pero ¿cómo así riesgo físico y químico? ¿Son lo mismo? No. Lo que pasa es que cuando usted tiene un producto químico, pero que se pueda prender, se pueda incendiar, ese efecto dañino sobre la empresa es un riesgo de tipo físico o un peligro físico. Que un producto pueda explotar es un peligro físico. Un producto químico que pueda prenderse o que se pueda reaccionar ya son afectaciones físicas, no a la salud. Por lo tanto, las propiedades que tenga cada producto químico peligroso dependen
de la concentración, y eso hay que evaluarlo. Es decir, toda empresa debe tener una evaluación de riesgos químicos. Si no la tiene, pues está incumpliendo la normativa. Y aquí sí vamos a 3 palabras importantísimas. Voy a empezar con Angeli. Angeli, diferencia entre peligro y riesgo. Angeli. Buenos días, profe. Hola, buenos días. ¿No me escuchó la pregunta, Angeli? No, señor. Ah, bueno, concéntrese en la clase, porfa, porque si no, no aprende nada. Le repito la pregunta. Diferencia entre peligro y riesgo para usted. Peligro es cuando estamos en el momento que de pronto hay, ejemplo, en el piso hay algo, un agua, está algo regado. Entonces ya es como un peligro. Y riesgo es como cuando evitamos un accidente, para evitar un accidente. Más o menos. Listo. Voy con Cristian. Cristian, la misma pregunta profe. para usted. Pregunta, diferencia entre peligro y riesgo. Bueno, para mí un riesgo es cuando, digamos, esa posibilidad puede tener un suceso, puede tener un riesgo para una persona. Quiere decir, digamos, un ejemplo claro, el trabajador que está en la imagen está virtiendo un químico y pues posiblemente si no utiliza las medidas adecuadas puede tener un riesgo como de pronto algún riesgo como tal, digamos, de la piel que pueda... Se pues enredó, pone se como en riesgo su piel, enredó. porque no sé si me hago entender. Y en la parte del Más o peligro, menos. y en la parte del peligro, cuando vemos la imagen de la izquierda, donde están los componentes, bueno, hay un peligro. ¿Por qué? Porque hay muchos químicos juntos, puede haber un peligro de de que se pueda quemar, que pueda haber una explosión, pues podría catalogarlo como un peligro, profesor. Ya, listo. Daniela, que está... Daniela, Profe, adelante. sí, lo que yo iba a explicar es como lo mismo que decía la compañera. O sea, yo lo he tenido en mi cabeza así, digamos, el peligro es, digamos, el piso mojado, el riesgo es el riesgo de que me caiga. Es como la combinación, el riesgo es como la combinación y la probabilidad del no controlar el peligro y que suceda un accidente, sea ya por una condición insegura o por un acto inseguro. Ok. Yesid, y luego John. Profe, buenos días. Hola. El peligro es, como lo indicamos, todo lo que puede causar daño. Si nos vamos mirando lo que es la presentación suya, hemos evidenciado que efectivamente existen productos o sustancias químicas que representan un peligro. ¿Cuál es el peligro? Pues peligro de que pueda causarle daño a una persona. Pero ¿cuál sería el riesgo? Pues es que se materialice ese peligro con circunstancias como como decía la compañera, una mala manipulación, no tenemos extractores en el lugar donde estamos ubicando esos sustancias químicas, no tenemos elementos de protección personal, entonces se materializa ese peligro y puede causarle daño a la integridad de la persona o también un daño a la infraestructura de la empresa, profe. Entonces, con el ejemplo, eso es lo que quiero indicar, peligro que causa que puede causar, y el riesgo es donde se materializa ese peligro. La probabilidad. La probabilidad que se materialice ese peligro. Sí. Gracias, La Yesid. consecuencia. No, pues, profe, ni me adelantaron, pero básicamente es eso. Pues el peligro es algo que tiene el potencial de causar algún tipo de daño. Pues básicamente en tu presentación pues serían los materiales peligrosos, por llamarlo de alguna manera, o los elementos que están dentro de su recipiente, y el riesgo ya la probabilidad de que ese peligro se materialice. Entonces ya es cuando yo lo manipulo, cuando yo ya tengo contacto con él, cuando está en mi ambiente. Listo, gracias. Diani, ¿iba a hacer otra parte?
Sí, profe. Según para sustancias químicas, lo que yo veo es que peligro es una condición que ya tiene el producto, por ejemplo, que puede causar pues ese daño, una lesión o enfermedad, pero que ya está definido en ese producto. Y el riesgo es, por ejemplo, que o sea, que pueda ocurrir algo con eso. Por ejemplo, que se me derrame un producto químico. Eso ya es algo que hace parte del riesgo o la consecuencia que generaría que eso se me riegue. O, por ejemplo, cuando hablaba la compañera del piso, el peligro está en que si usted va a trapear, se sabe que hay un peligro de que alguien se resbale. El riesgo ya es la consecuencia que puede generar eso, o la probabilidad de que eso ya ocurra como tal, pero el peligro es algo que ya está, puede estar predeterminado. Ok, listo. No sé, Andrés, ¿iba a opinar algo o no? Es que lo vi que tiene el micrófono activo, Andrés, o no ibas a decir nada. No, profe, no iba a decir Ok, nada, ya lo listo. cierro. Ok, entonces, ya vamos, digamos, es importantísimo que ya a esta altura de la carrera ustedes tengan muy claro lo que es un factor de riesgo, un peligro, el riesgo y la exposición. Entonces, ya un par de compañeros lo explicaron bastante bien. El riesgo está asociado a la probabilidad de intoxicarme, probabilidad de quemarme, probabilidad de sufrir un accidente por el mal manejo que yo le tenga a ese producto. El peligro no es asociado a la probabilidad. Por ahí alguien mencionó la consecuencia, eso es otro cuento. La consecuencia es el daño final que tiene en mí el producto o la contaminación o que se prendió la empresa por culpa mía porque yo manejé mal el alcohol. Esa es la consecuencia. Esa es como la... Profe, Señor. y es importante que también se tiene en cuenta que es que muchas veces en manejando los productos químicos, no solamente, a veces puede estar en peligro la integridad, pero como usted decía, puede ser de que la empresa se vea afectada porque no pueden haber, el riesgo se materializó, pero no puede haber como tal, no tuvimos ningún lesionado, pero resulta que se dañó unas tuberías, o dañó cualquier situación, o sea, también está afectando también de manera directa la producción de la empresa. Exactamente. El riesgo depende de la probabilidad. El riesgo es probabilidad por la consecuencia. Miren este accidente. Hay un derrame de un producto inflamable, ¿cierto? Los carros siguen pasando por el lado, pero miren lo que va a pasar. Ahí se materializó un riesgo, ¿cierto? Sí, señor, que fue el derrame como del aceite. Sí. Y miren lo que pasa. Se derramó un líquido inflamable. Peligro del líquido. Su peligro es que es un producto Explosivo. inflamable. Miren lo que pasa luego. No, eso era obvio. Ya lo que, Sí, lo que, ese, ya lo que ese se ve fue el como una video que flexión, profe, subiste, ¿no? profe. Ya lo que ¿Es del incendio, profe? No, este no lo he subido todavía. Yo creería que ahí, profe, ahí Profe, la hay inició como fue por la una flexión de es la llanta con el la fricción de la asfalto, ¿no? Y llanta, eso es lo que exacto. produce el calor, Sí, que produce el fuego. ajá. Pudo haber sido por eso. No, Porque en no el fue la momento de llanta. profe, en el momento que se derrama el combustible, los carros comienzan a pasar, como se ve en el video, hay una flexión de calor de la llanta con el asfalto y provoca el fuego. Profe, pero es que ahí también no, o sea, no tuvieron en cuenta el riesgo, porque si sabían que se había derramado eso, ¿por qué seguían pasando? Como si nada, entonces no tuvieron Por en sentido cuenta común. eso. ¿Qué es lo que sucede del sentido común? El sentido común del ser humano es así. Si uno pasa, créeme que los demás lo van a seguir. No, pero yo no estoy de acuerdo, ¿sabe por qué? Porque es que a uno desde muy pequeñito y uno como mamá y le dice, porque los niños son muy curiosos y le dicen, mamá, O sea, yo me refiero como al sentido común, o sea, yo me refiero al sentido Perdón, común que hay personas perdón, porque que simplemente esperen un porque momentito. hay unas personas que realizan algo, muchas, no son todas, siguen realizando lo mismo que las anteriores venían haciendo, o sea, muchas veces sucede así, o sea, es sentido común de las personas. No es que todo el mundo Profe, haga lo malo que nosotros hagan. pienso yo lo siguiente.
Cuando uno está, por ejemplo, mis hijos son muy curiosos, y uno va en la carretera, en la vía, está la triada o está el rombo ese, y ellos le preguntan a uno, mamá, ¿y por qué eso tienen un número? ¿O por qué ellos tienen? Le digo yo, ellos dicen ahí precaución, que posiblemente están llevando un químico o ya es que uno tiene que decirles y enseñarles cuando pasa algo y esos carros les pasa algo, tiene que uno obviamente y está obligado a parar, a decir no pase porque llevan algo posiblemente inflamable, posiblemente algo explosivo, posiblemente sí. Entonces todo eso uno tiene, y ya como dice, ya es sentido común, como dice Cristian, porque para eso las hicieron. Y si a eso nos vamos, en las etiquetas de los productos también aparece en algunas ocasiones también eso. Entonces uno dice, si eso le aparece allí también en las etiquetas, posiblemente los carros también, entonces, ojo, hay un peligro. Y pero lo que Sí, puede profe, pasar ahí es es como, que no haya, o sea, se pasó el accidente, se derramó el líquido, pero ellos no tienen de pronto conocimiento de que ese líquido es un líquido inflamable que va a llevar a que de pronto haya esa explosión y eso, ¿no? No saben en el momento que... profe, un pequeño ejemplo sería como cuando uno va a pasar el semáforo y 2, 3 carros o 2 motos se pasan el semáforo en amarillo y uno Siempre. porque lleva prisa o uno porque dice, ay, no, yo alcanzo rapidito y usted también lo sigue a ellos, ¡boom!, ocasiona el accidente. Entonces, a ese sentido común me refiero, a que como 2, 3 personas lo hicieron, el último dice, ah, no, yo también puedo pasar rapidito y ¡boom!, y es que ocasiona el accidente, profe. Profe, ahí lo que habla Cristian también es verdad. Por ejemplo, a mí me pasa algo, yo veo, o sea, yo eso lo pongo así como un riesgo y siempre tengo como la precaución cuando escucho una ambulancia. Yo le temo a eso. ¿Por qué? Porque uno sabe que cuando las ambulancias vienen a todo, ellas no van a parar. Y entonces he escuchado muchas veces que ocasionan accidentes. Entonces yo prefiero más bien parar o hacerme a un lado para evitar el peligro que me puede ocasionar a mí. Sí, exactamente. Ese accidente ahí con ese producto inflamable que seguramente era gasolina da para muchas cosas, muchas interpretaciones. Aterricémoslo como al riesgo, al peligro y demás. Bien, ¿cuál era el peligro? El peligro era un carro tanque que transportaba un producto inflamable. Por alguna razón que no sabemos, el vehículo volcó y al golpear el pavimento derramó el líquido, ¿cierto? Posteriormente pasan los carros y un carro de ellos, uno de los que pasó, obviamente genera chispa y se prendió el producto. Alguien de ustedes mencionó que de pronto fue la fricción de las llantas. Puede haber sido o la fricción de las llantas están calientes, o también pudo haber sido, recuerden que los carros traen un motor y ese motor está girando a altas revoluciones, tiene también una bujía que está echando chispa. Entonces todo el vapor inflamable que se meta dentro de un carro, eso es una explosión fija, porque el carro por dentro está caliente y tiene chispas y tiene cables y todo eso. Yo pensaría, igual no sabemos la respuesta real, yo pensaría que el vapor, cuando pasó el vehículo, el vapor se metió al motor y ahí algo causó la explosión. La mayoría de personas lo normal es que paren, o sea, cuando yo veo un líquido frente a mí, yo paro, yo no voy a pasar por un ladito, ni no, eso debe ser agua, no, y qué tal que no sea agua, miren lo que ocurrió. O sea que ella es una actitud personal, pero cada uno de nosotros reacciona diferente, hay gente muy precavida, hay gente arriesgada, o sea, por eso ustedes en seguridad industrial, ahorita que ustedes están formando, tengan en cuenta algo, la gente no piensa como usted. Si usted es muy precavido, la gente no es como usted precavido. Si usted es muy, digamos, arriesgado, no todo el mundo es arriesgado como usted. Entonces, usted tiene que hacer normas de seguridad tan claras y tan estrictas que la entienda tanto el más arrojado hasta el más conservador. Por eso las normas de seguridad no pueden saltarse. Ahora, estamos en una vía pública. Ahí no alcanzó a llegar policía ni tránsito. El conductor seguramente quedó malherido. Entonces no había nadie que controlara el tráfico, ¿cierto? ¿Qué era lo correcto? Que nadie hubiera pasado, que todo el mundo se hubiera detenido. Es más, detenido y puesto las estacionarias y por precaución uno apaga el carro para evitar.
Eso no pasó evidentemente. Peligro, el vehículo que carga una sustancia inflamable. ¿Listo? ¿Cuál era el riesgo? El riesgo era de que si usted pasaba con su moto o su carro u otro tractomula, pasaba por el lado y era un producto inflamable, pues obviamente se iba a dar una explosión. Un evento parecido ocurrió en el Alto de la Línea, creo que fue de aquí a Bogotá. Había un trancón de carros en esa montaña impresionante, un carro transportaba un líquido, el líquido se le comenzó a derramar y como estaban en montaña, el líquido comenzó a bajar y pasar por debajo de los carros. Los carros estaban detenidos, con el carro apagado todo el mundo porque era un trancón muy largo. Cuando el trancón ya comenzó, cuando los carros comenzaron a avanzar, todo el mundo prendió su carro, ¿cierto? Nuevamente. Pero resulta que todos los carros ya tenían algo de vapor dentro de ellos por el líquido que venía derramando y la gente no se daba cuenta porque era un derrame muy puntual. Cuando los carros, el señor prendió su vehículo, el carro explotó. Por lo mismo, porque habían vapores en su motor. Lo mismo. Ahí sí nadie se daba cuenta de nada. Y la exposición ya es otra cosa. Entonces, para que aterricemos todo este cuento. Peligro, ya dijimos que es la fuente, es la situación o es la sustancia. Por eso les puse ahí al lado de la palabra peligro, la sustancia química. El riesgo es la probabilidad por la consecuencia. A mayor probabilidad, mayor riesgo. Como es probabilidad por consecuencia, o sea, riesgo es igual a P por C. A mayor probabilidad, mayor riesgo. ¿Listo? A mayor consecuencia, ¿la consecuencia qué es? Lo final. La consecuencia es una explosión, un cáncer, una quemadura, lo que usted quiera. A mayor consecuencia, mayor riesgo. ¿Listo? Si usted hubiera llegado a ese accidente y usted para su moto y se quita, no se atraviesa, sino que usted se retira, el riesgo suyo es bajo. Pero el señor que pasó se arriesgó y mire lo que le pasó. Ahora, la palabra exposición es la forma de contacto que yo tenga con ese producto. Les ¿Qué pongo tanta exposición tiene? ¿Cómo? O sea, como qué tanta exposición tiene, como lo que usted nos explicaba antes, como de los valores permisibles, eso, ¿cierto? Exactamente. Eso tiene mucho que ver con los valores permisibles. Les pongo un ejemplo, como para seguir con ese caso de ese accidente. Profe, pero en el caso de la exposición, una pregunta, o sea, lo que usted habla de los valores límites permisibles, son los que se determinan, o sea, de acuerdo a lo que usted indica, o sea, depende la exposición depende del ambiente donde se encuentre, ¿cierto? Sí, depende. No es lo mismo de un ambiente cerrado que un ambiente abierto. Ah, ¿cierto? listo. Eso depende. La exposición puede ser respiratoria, por la piel o por la boca. Si usted, por ejemplo, llegó a pie a ese sitio y usted dice, no, por ejemplo, no, yo soy policía, entonces voy a ayudarlo porque estoy capacitado. Listo, usted llegó allá a sacar al conductor. Usted va a inhalar obviamente ese producto, ¿cierto? Lo va a inhalar pues porque está muy cerca. Si el señor conductor del accidente está untado del producto y usted lo agarra, pues también se va a untar por la piel y demás. O sea, la exposición es la cantidad del producto al cual usted se ve expuesto. Expuesto debido a que en el ambiente pueda haber el producto o cuando usted toma agua contaminada. Por ejemplo, si usted va a un sitio donde no hay agua potable y toma agua, pues usted se expone a un producto tóxico en el agua o tóxicos en el suelo, demás. Por ejemplo, si tenemos un laboratorio donde vemos pues al químico haciendo sus trabajos, etcétera, etcétera, lo vemos con guantes de nitrilo, lo vemos con su guapica pues muy bien planchada para la foto porque él se preparó para la foto, etcétera. Pregunta, en este laboratorio ven que hay señalización, todos los tarritos de reactivos están marcados, está súper organizado porque era para la foto. Al fondo se ve una cabina de extracción de gases, está la demarcación. Aquí hay peligro, hay riesgo o no hay nada de peligro ni riesgo. Pues, profe, comenzando con que el técnico como tal, lo primero que no le veo es un uso de un tapabocas, sabiendo que pues se encuentran en unas instalaciones donde se indiferencian diferentes químicos. Entonces, el primer riesgo que yo podría ver sería ese. Ok. Entonces, aquí el peligro lo vemos evidentemente. Voy a señalar los peligros.
Vea, todo eso son peligros químicos. Aquí Ujú. hay, aquí Las hay, sustancias. aquí hay, acá hay y aquí hay. Las bolas que he hecho yo rojas demarcan el peligro, no el riesgo. Ahora, ¿y el riesgo qué? El riesgo ya nos toca es evaluarlo a través de mediciones ambientales, levantando una matriz de valoración de riesgos químicos. O sea, con una foto no sabemos si hay un riesgo. En esta fotografía realmente no nos damos cuenta. Sabemos que él no tiene tapabocas ni mascarilla. Realmente cuando uno entra a un laboratorio no siente tantos olores porque los olores son controlados acá en esta cabina que está al fondo. Ahí están los olores y se eliminan a la chimenea, a la terraza. Por eso usted cuando entra a un laboratorio no ve a todo el mundo con mascarillas porque es un ambiente bastante controlado en la mayoría de casos. El riesgo nos toca es entrar a valorarlo con metodologías cualitativas o cuantitativas. Por eso es que en los laboratorios hay que hacer mediciones ambientales para conocer el riesgo. ¿Listo? Vías de exposición de cualquier producto químico a través de la vía respiratoria, los pulmones, a través de la vía digestiva, cuando yo consumo alimentos con las manos contaminadas, o a través de la piel, contacto dérmico, cuando la gente maneja productos químicos sin los respectivos guantes. ¿Qué es lo que pasa cuando uno respira productos químicos? Pues básicamente, si usted respira polvos o humos, todo eso queda depositado en los pulmones, por eso la gente se enferma de los pulmones. Pero cuando usted inhala un gas o un vapor de gasolina o de pintura, esos vapores no quedan en los pulmones, esos siguen derecho de los pulmones, pasan a los alvéolos pulmonares que están entre los pulmones y los alvéolos. Y a la sangre. Pasa a la sangre. ¿Y de la sangre pasa a dónde? Pasa a los riñones, al hígado o al cerebro. Por ejemplo, todos hemos visto los habitantes de calle que inhalan boxers, ¿cierto? Ellos ya tienen su sistema nervioso y su cerebro llevado al berraco. ¿Por qué? Porque ellos inhalan directamente ese boxer, esos vapores de boxer van a los pulmones, van a la sangre y luego también afectan su sistema nervioso, su cerebro. Ellos ya tienen afectaciones graves neurológicas. Usted los pone a estudiar a ellos y ellos no van a dar rendimiento porque ya tienen un daño grave crónico en su cerebro. Entonces, esos vapores son bastante peligrosos. Hay dos tipos de efectos cuando uno manipula productos químicos, efectos a corto plazo y a largo plazo. Los que son a largo plazo se llaman efectos crónicos, como el que ha toda la vida pintado sin mascarilla, entonces se enferma a largo plazo. O el que ha manejado asbesto le da cáncer a largo plazo. O el que ha fumado le da cáncer a largo plazo. Pero hay efectos a corto plazo que son efectos inmediatos. Efectos que surgen. Las alergias, profe, ¿pueden ser esas? Una alergia. O sea, de pronto como a una sustancia química. Sí. Una alergia sale inmediatamente, ¿cierto? La alergia no da ni en 2 ni en 3 meses. Entonces, Sino de inmediato. y lo más grave son las intoxicaciones. Por ejemplo, si usted ahorita toma Baigón, usted se intoxica ya mismo, usted no se intoxica dentro de 3 días, ¿cierto? Usted se intoxica rápidamente. En cambio, cuando usted pinta y se va intoxicando es lentamente. Usted con la pintura lo enferma a uno es a largo plazo. ¿Qué es lo que ocurre? Esta gráfica muestra el punto de partida de que este punto de acá es el punto de partida, ¿cierto? Y el punto de acá arriba es, digamos, un caso extremo que es la muerte por uso de una sustancia química. Entonces, cuando una persona comienza a inhalar un producto tóxico, al principio no siente efectos, ¿cierto? Tiene todavía una buena salud hasta este punto de aquí. O sea, uno puede tener tóxicos en el organismo, pero en bajas concentraciones. Hasta cierto punto usted tiene una buena salud. Pero a medida que usted, voy a poner un ejemplo sencillo con químicos. Usted comenzó a pintar sin mascarilla, sin guantes, sin nada. Usted no siente nada, comienza a pintar y hágale. Lleva 6 meses, 7 meses, 8 meses pintando y usted no siente nada. Siente el olor a la pintura. Hasta cierto momento usted no siente nada. Luego vamos subiendo por acá por la curva hasta este punto. Llega un momento en que ya hay tanto químico en su organismo que hay
una afectación de algún órgano. Comienza a fallar sus riñones o el hígado o el páncreas. Pero si la persona no hace nada, nunca va al médico y sigue pintando, entonces seguimos acá. Ya llega un momento en que la persona tiene una invalidez. Y si la persona ya no hay nada que hacer porque el efecto ya le dañó los pulmones o le dañó el hígado, entonces ya el médico dice, no tengo nada que hacer, el hígado está completamente dañado por esas pinturas y la persona se puede morir. Entonces, eso no puede pasar en una empresa con un trabajador. Entonces, como eso no puede pasar, la función de ustedes como salud ocupacional es identificar cuáles son los productos peligrosos y hacer exámenes médicos. Exámenes médicos que eviten daños reversibles, daños irreversibles y obviamente una invalidez en los trabajadores. Este concepto es importantísimo porque esa es la clave. En España, un trabajador de 57 años se murió trabajando. Estaba pintando en un sitio muy encerrado, en un baño, estaba pintando tranquilo y esa pintura era tanta la concentración y tan fuerte que se murió. Esta noticia está en internet, la pueden leer completa en internet. Entonces, fíjense cómo un pintor que lleva toda su vida pintando muere trabajando. ¿De quién es la responsabilidad en este caso ¿de quién es la responsabilidad de este accidente? Primero la responsabilidad recae si fue en una empresa como tal. Ahí primero que todo, el coordinador del área, quien tenía que verificar de que contara con todos los elementos de permisos y ARL y demás, y el profesional de seguridad y salud en el trabajo que tiene que verificar, porque como es una muerte, ya tiene responsabilidad penal por parte del profesional de SST, profe. Exactamente. Pues también entra, profe, que si la empresa realmente le entregó también todos los EPP, los elementos de protección, y adicional, si él los usó como tenía que ser. Bueno, les doy una pista. El baño de una casa común y corriente, o sea, alguien, una persona natural lo contrató para pintar el baño de su casa. ¿Cómo cambia eso? Porque la realidad fue más o menos así. ¿Cómo cambia eso de que una persona natural lo contrató para que le pintara el baño y el señor finalmente falleció? Ya la responsabilidad, pues, ya la veo de él. Sí, Porque ahí ya Es responsabilidad del propio trabajador. sí. tenía que tener en cuenta que el espacio era pequeño y ¿Cuál es precaución? un elemento de protección mucho más fuerte. Yo pienso que la responsabilidad es compartida, porque igual la persona natural lo contrató para realizar el trabajo y pues él también como contratista fue y ejecutó la labor. Además de eso, no se sabe si la persona que estaba prestando el servicio conocía que de pronto era una persona empírica que no tenía conocimiento de que eso en algún Y al momento le trabajar iba a en el hacer algún daño. Ahora, trabajar en Eso, aparte de ahora una persona que ni siquiera tenía trabajo, le dijeron, hay un trabajito de pintar una Claro. puerta y le No, el dieron el responsable trabajo. es el Eso que lo también contrató. influye. No se verificó Cuando usted ni siquiera que que tenía. también es Es verificar que igual, cuando uno condiciones, contrata a porque- alguien, uno tiene que hacerse responsable de todo lo que le suceda a la Claro, persona. es que cada uno tiene su caso. O sea, un ejemplo, o sea, casa o el local, o sea, donde usted vaya a pintar, por ejemplo, si usted lo contrató, verificar que tenga todo el día. Si no, usted Sí. responde. Usted responde por todo lo que le suceda al Claro. trabajador. Bueno, entonces de aquí salen varias cosas. Primero, fíjense cómo, porque a usted alguien le contara, mira, un señor de 57 años estaba pintando un baño y se murió intoxicado. ¿Usted qué va a decir? No, eso es pura paja, puro cuento. Vea, esto es real. Cuando usted contrate a alguien para pintar en su casa, su fachada, su baño, si usted lo contrató y esa persona le pasa algo, se cae, se fractura, se mata o se intoxica, es usted quien contrató el trabajador el que va a entrar a responder ante una demanda de la familia del señor. Digamos, en otros términos, cuando yo contrato a alguien para pintar, hacer aseo, tirarme una plancha para el segundo piso, pegarme unos ladrillos, soy yo el que corro con la responsabilidad. Esto es delicadísimo, porque la familia puede inmediatamente demandar a la empresa que lo contrató y decir, mire, qué pena,
tienen que indemnizarlos. En derecho laboral y en derecho en general, cuando usted le ocasiona la muerte a alguien, de forma intencional o no, en este caso el dueño del baño no tiene intención de que el señor se intoxicara, obviamente, pero se le murió en su casa. Les pongo otro ejemplo. Usted sale en su moto y atropelló a una ancianita de 70 años y la mató. Usted no tenía intención, resulta que usted iba de afán para la universidad porque tenía clase y se pasó el semáforo en rojo y golpeó a la señora. Y la señora murió. Usted no tenía intención de matarla, pero la mató. Y se pasó el semáforo en rojo. Aparte hay una infracción. Claro, ahí ya violó una norma. Entonces usted o se va para la cárcel porque mató a la viejita, o le dice a la familia, venga, yo estoy muy joven, yo estoy estudiando, fiscal, más bien yo indemnizo a la familia y usted quite los cargos. El fiscal le dice, bueno, familia, la viejita, ¿cuánto quieren? No, que nos den 80 millones. Bueno, ¿los da? Sí, yo los doy en plazo a 5 años. Y no se va para la cárcel. Listo. Y firma el papel y tiene que indemnizar a la familia de la viejita. Vamos a este caso puntual, laboral. Lo mismo. La familia del señor de 57 años, esto es en España, ¿no? Alpedrete en España. La familia tiene todas las de demandar al dueño del baño porque tienen que indemnizar al trabajador. Lo ideal sería, pues, no plata, sino la vida del señor, pero el señor ya murió, ya no hay forma de revertir ese efecto, entonces, ¿qué es lo último que queda? O la cárcel o pagar plata, ¿cierto? Pero a los abogados les interesa la platica, porque ellos ganan. Si el dueño se va para la cárcel, el abogado no gana nada. En cambio, si usted indemniza, o en este caso el dueño del baño indemniza a la familia del señor de 57 años, ahí el abogado se gana el 30% de la indemnización. ¿Listo? Conclusión. A pesar de que el accidente fue en un baño, hay una responsabilidad tenaz por el uso de esos productos químicos. Hay productos químicos que afectan los pulmones, hay productos que afectan, como les decía, el hígado, los riñones, el cerebro lo afecta el plomo, el mercurio, los disolventes, los pesticidas, el boxer afecta el cerebro. Entonces, lo que les quiero decir es que no todos los productos químicos afectan la misma parte. Si usted, por ejemplo, vive con alguien que fume, un tío, su novio, su papá, su mamá fuma, y fuma dentro de la casa, que eso sería gravísimo, entonces le está afectando también a usted. A usted porque usted está inhalando ese humo y sus pulmones van a sentir los efectos de ese humo con el tiempo. Pero cada producto afecta diferente. Este gráfico muestra qué depende o qué factores dependen de la respuesta al organismo. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que va a generar un producto químico en función de la sustancia? Entonces empecemos por acá. Entonces lo primero es que estamos manejando un producto químico, ¿cierto? Y hay 4 factores que desencadenan que eso me enferme a mí o no, o me cause una intoxicación. Primer factor que lo define, las propiedades físico-químicas del producto. Entonces, no es lo mismo yo manejar un disolvente orgánico, manejar un producto ácido o básico, el pH. Recuerden que el pH también define mucho cómo me va a intoxicar. La volatilidad es importante. ¿Qué es eso de volatilidad? Cuando un producto es muy volátil, se evapora muy rápido y usted lo inhala mucho más rápido. Por ejemplo, les pregunto a las muchachas, cuando ustedes están aplicando esmalte en las uñas, ¿ustedes sienten el olor o no del esmalte? ¿Cierto que sí? Sí, señor. Sí, claro. Muchísimo. Sí, Mucho. señor. Y más cuando se realizan las uñas acrílicas, cuando utilizan el monómero, esto es muy fuerte, demasiado. Ese monómero es mucho más fuerte porque ahora, cuando usted huela algo que usted destapó, lo que sea, el monómero, el acrílico, el esmalte, lo que usted quiera, cuando usted destape algo y siente el olor, de una cepa que es un producto volátil. Por ejemplo, yo aquí tengo alcohol y yo destapo el alcohol y no ya siente el olor, o sea, el alcohol es volátil. Ahora, ¿qué no es volátil? El aceite de cocina casi no es volátil, por ejemplo, usted casi no le siente olor. Hay productos que no son volátiles. El agua no es tan volátil, pero si usted deja el agua destapada muchos días, se evapora también.
Entonces, de eso y otros factores también depende que una persona se exponga mucho o no. Vamos al siguiente factor, modalidad de la interacción. Y esto sí es mucho más fácil entenderlo. Primer punto, la concentración del contaminante, los TL, ¿se acuerdan de las mediciones, los TLB, lo que vimos el año pasado? A mayor concentración en el ambiente del producto químico, más riesgo hay y mayor afectación va a haber. Entre yo más me exponga, o sea, la duración de la exposición no es lo mismo yo pintar 8 horas diarias que yo pintar 1 hora diaria, ¿cierto? A mayor duración, mayor efecto voy a tener yo. Les pongo un ejemplo, ahorita que menciona el tema de las uñas. Usted va, ¿cada cuánto dura un esmalte acrílico? 6 meses, 4 meses, no sé cuánto dura. Un esmalte normal tiene una duración pues, de una semana, ya cuando se hace así como los que llamados semipermanentes, un mes, y uñas acrílicas también. Listo. Entonces, supongamos que usted fue allá a la peluquería y se aplicó ese esmalte permanente y le duró un mes. Usted en un mes no vuelve por las uñas, pero resulta que la estilista, la niña que le hace a usted sus arreglos, ella está todos los días expuesto a eso. O sea, usted no se va a enfermar. La que se puede enfermar es la niña que le aplica las uñas. Las que aplican queratina con formol están expuestas a ese formol todos los días. Y ese formol produce cáncer. Entonces, ellas si no se cuidan se pueden causar enfermedades. La vía de entrada, lo mencionamos ahorita, no es lo mismo la respiratoria, la dérmica o la digestiva. Y la velocidad de penetración, o sea, entre más rápido un químico penetra en mi cuerpo, mayor afectación va a haber. Tercer factor, los factores ambientales. Entonces, a mayor temperatura, más exposición voy a tener yo. A mayor humedad puede haber un poquito más de calor y más exposición. No es lo mismo yo pintar a las 8 de la mañana donde todavía no se hace tanto calor que yo pintar a las 2 de la tarde. A mayor temperatura, el producto se evapora mucho más rápido. Y los factores biológicos ya dependen de usted. ¿En qué sentido? Hay personas que son muy sensibles a los productos químicos. En cambio, hay gente que no le destapa un producto y no le causa nada. Hay gente que sí es muy sensible. ¿Alguno de ustedes es como alérgico a algún producto químico o ninguno de ustedes le causa efecto a los químicos? Piensen a ver si alguna vez han tenido alguna alergia, alguna irritación, que olió algo muy fuerte y se puso muy Ve, mal. profe, yo tengo una Sí, pregunta. No sé si el ají se puede catalogar como un accidente químico o algo así. La otra vez estaba empacando un ají súper picante en unas coquitas pequeñas y al poner la tapita se rompió y el ají me voló a uno de los ojos. Eso fue una cosa impresionante porque el ojo se me puso eso como una bolsa de agua impresionante. Fui por urgencia, solo me mandaron unos lavados, pero yo quedé con eso. O sea, en cualquier momento yo siento contacto como con limpio, cualquier cosa o algo así que me puede irritar los ojos y el ojo se me inflama como la parte interna que es la bolsita blanquita, eso se pone una bolsa grandota y me toca empezar a hacerme lavados y cosas así, y que con esa consecuencia debido a que ese ají me cayó en ese ojo. Pues mira, eso llama una sensibilización. O sea, a veces le explico, usted a veces no le hace daño algo y después de que usted tuvo contacto fuerte o permanente con algo, ese algo, en este caso el ají, la puede volver usted sensible o alérgica a otras cosas que usted antes no le daba alergia. Entonces es posible que ya el contacto de su cuerpo con el ají generó un sistema, digamos, de inmunidad o defensas, pero esas defensas ya están activas y entonces lo que hace es que le causa algún tipo de afectación. ¿Sí me hago entender? Entonces, es posible que eso sea producto de la exposición suya al ají. El ají obviamente es un alimento, pero recordemos que todos los alimentos tienen productos químicos. O sea, el ají tiene una mezcla, lo que le pica a uno es un producto químico. La naranja es una fruta, pero tiene ácido cítrico, que es un químico. En conclusión, es muy probable que su exposición aguda, eso se llama una exposición aguda, que usted tuvo aquí, le desencadenó algún tipo de alergia. Otro ejemplo, las personas que inhalan cloro en las plantas de producción con cloro, muchos terminan siendo alérgicos a algún alimento, a la piña,
o al tomate. Desarrollan alergias ya de adultos porque inhalaron ese cloro. Catherine, ¿iba a preguntar algo? Sí, profe. Le iba a preguntar, los óleos que usan sí, pues en cuadros, o por ejemplo, los vinilos que se usan en el colegio, eso también, o sea, eso también genera un riesgo químico que trae consecuencia o no es igual al riesgo de una pintura, por ejemplo, para una pared, una fachada. No es lo mismo. Digamos, le explico. Hablemos primero de las pinturas. Hay pinturas en agua y pinturas en aceite. Las pinturas que ustedes tienen en la casa o en la oficina son pinturas en agua que son realmente muy inofensivas para la salud. Pero también hay pinturas en aceite, que usted las ve en las barandas de las escaleras. Esas pinturas sí son muy dañinas, son cancerígenas. Ahora, tercero, los óleos que utilizan los pintores realmente no son tan riesgosos. A la mayoría de personas no les va a causar algún efecto. Sin embargo, como el factor biológico aplica aquí también, esos óleos no son peligrosos, pero justo usted le hizo daño o le causó alergia, porque eso depende de cada organismo. O sea, cada uno de nosotros tiene una sensibilidad diferente ante los productos químicos. Por lo tanto, yo nunca le podré decir con seguridad que a usted nunca le cause daño un producto químico. Usted puede ser sensible a eso y puede causarle afectación, pero respondiendo a su pregunta puntualmente, los óleos que utilizan para pintar realmente son muy poco nocivos. Si lo fueran así, todos los pintores, digamos, todos los artistas estarían enfermos y ellos pues duran muchos años pintando y no les da enfermedades graves. ¿Listo? Entonces, los factores biológicos dependen de qué tanto usted absorba el producto químico, lo elimine por la orina, por las heces fecales. También depende de que usted genere receptores o no. Depende del estado físico suyo, depende de su edad, depende de su contextura, depende de la condición genética. O sea, eso depende de muchas cosas. Por ejemplo, si usted vive si en su hogar todo el mundo fumaba y usted ya de niño o niña recibió tanto humo, usted llegó a trabajar. Resulta que usted entró a trabajar en una empresa con polvos. Usted en 5 años ya está enfermo, porque ya viene el humero de su casa, que es un factor ambiental, y va a trabajar una empresa con polvos, que se va a enfermar seguramente. Al final, cuando combinamos todos esos 4 factores, los fisicoquímicos, la modalidad de interacción, los ambientales y los biológicos, pues de eso dependerá qué tantas moléculas son afectadas por los químicos y de eso dependerá la respuesta. La respuesta puede ser un cáncer, una alergia, una irritación, una intoxicación, o sea, tantos factores que hay que eso realmente es complicado, eso no es tan fácil. Esmeralda, adelante. Profe, quería comentarle algo. Lo que pasa es que anteriormente yo usaba mucho límpido, bastante límpido, para limpiar y etcétera. Pues no tenía como mucho conocimiento, pero no me pasaba nada, no me causaba absolutamente nada. O sea, nomás pues el olor del límpido, es más, o sea, me parecía que todo olía limpio, pero ahora me causa, o sea, yo dejé de usarlo porque de un tiempo para acá me daba mucho dolor de cabeza y aparte de eso me daba rinitis, o sea, me daba en la nariz un fastidio horrible. Y ahora, cuando siento algún olor así como muy similar, es insoportable, o sea, me da de una vez dolor de cabeza y el fastidio en la nariz es impresionante. Entonces, no sé si sea pues o sea, yo no estaba pues todo el tiempo expuesta, pero sí lo usaba mucho. Generalmente, siempre que hacía pues aseo. Es probable que usted, igual yo no soy médico, pero me imagino que usted desarrolló una sensibilidad respiratoria, porque es que nadie de las personas que en su casa usan hipoclorito se ponen una buena mascarilla, una mascarilla pues que sea lo más adecuado posible. Entonces,
La mayoría de personas lo aplica común y corriente, lo mezcla con detergente y esa mezcla es la que aplica en los baños y eso está mal hecho. Es posible que usted desarrolle algún tipo de sensibilidad respiratoria por el cloro que desprende el hipoclorito y esa sensibilidad es la que usted ya hoy en día siente. Por lo tanto, la recomendación ¿cuál es? Ya usted no utilice más productos clorados, sino que cambie los otros productos que no sean clorados. Yasmín, adelante. Sí, profe, como decía mi compañera Esmeralda, yo le tengo, es como psicomalergia, no sé qué me causa a mí, pero es algo que yo no lo veía pues como nocivo, pero a mí el ambientador, más exactamente, pues no sé, el fabuloso, a mí de uno, o sea, puede estar a lo lejos que esté, yo percibo el olor y de una me da migraña, comienzo a sentir el fastidio aquí y la migraña. Entonces, mira que son cosas que uno dice, no, son poco peligrosas y mire, yo ahí digo que por el factor biológico es que me afecta y es cosa que alguno no, es la En capacidad de este percepción. caso, en el caso suyo sería como esto de acá. Sí, eso que usted menciona es esto. O sea, usted tiene muchos receptores, demasiados para ese producto, porque efectivamente el fabuloso no es tóxico, no es irritante, no es corrosivo. A la mayoría de gente no nos causa ninguna afectación. A usted sí. Y ya, eso, mejor dicho, eso lo tendrá usted toda la vida. A no ser que se someta por un médico experto, puede ser un alergólogo, yo no sé, o que un médico le diga, Yasmín, nada que hacer. Simplemente no compre fabuloso y cuando llegue a la casa de alguien y aplique fabuloso, sálgase o hágase cerca a un patio para que no respire, ¿sí? Porque el fabuloso es un producto que a la mayoría de nosotros no nos causa absolutamente nada. Ese caso de Yasmín es el claro ejemplo de la reactividad de los receptores por factores biológicos. O sea que Yasmín nunca podría trabajar en una empresa que fabrique fabuloso. Les pongo otro ejemplo. Hay personas, por ejemplo, yo a veces voy a una empresa y la niña que me atiende, si yo llego o huelo a loción, ella se afecta mucho por la loción. Entonces ella... Ay, las lociones, profe. Uf. Cuando sí, así me pasa. ella me dice que cuando alguien está con loción, ella comienza a estornudar y estornuda y se le irrita la nariz y los ojos. Eso es un factor ya personal que tiene ella por los olores de las lociones. Y nada, tiene que aprender a convivir con eso porque no hay nada que hacer. Profe, yo tenía esa duda. No es que tenga un componente químico que haga que uno se sienta así, o... Sí, o sea, claro, sí, claro. O sea, haga que... todo eso lo ocasiona son químicos. Lo que pasa es que cuando usted le afecta la loción que son alcoholes y otra cantidad de productos para los aromas. Porque, por ejemplo, yo he visto, profe, un jabón que están haciendo ahora con propiedades de cannabis. Entonces tiene olor a cannabis. Pero entonces mi pregunta, o sea, es como, a mí ese olor me produce demasiada molestia. Pero digamos, el producto como tal es que tiene solo el olor, o quiere decir que si la persona se lo aplica va a generar algo en la piel de la persona que se lo aplica. O sea, tendría un componente químico. Claro, es que los jabones son químicos, los jabones son grasa. Los químicos, ¿cómo se pone un jabón? Usted mezcla soda cáustica con grasa y forma jabón. Hay una película que se llama... Saponificación. Se llama El proceso de saponificación. Hay una película con Brad Pitt, no, no, que se llama El Club de la Pelea. Buenísima, se la recomiendo. El eso está muy sardino, esa película es viejita. Bueno, no tan vieja. Véanse El Club de la Pelea. Hay un momento en que Brad Pitt y otro muchacho, ellos roban grasa de una fábrica. Se meten por la reja por las noches, roban la grasa y ellos en la casa fabrican jabón. ¿Sí? Usted puede fabricar jabón consiguiendo soda cáustica y grasa de cerdo, grasa de gallina, lo que sea. Bueno, el punto es que el jabón es una mezcla de soda cáustica con grasa. El jabón es grasa. Usted solamente retira la grasa con grasa. ¿Sí? Bueno, por un lado eso. Ahora, que están vendiendo un jabón de marihuana, pues claro, entonces va a tener que el cannabis y va a tener los jabones y va a tener un aroma y va a tener un colorante, porque si no la gente no lo compra, si no, lo que no huele rico la gente no lo compra.
Lo que no tenga un color bonito, la gente no lo compra. Todo lo tienen que vender como con colorantes y aromas. Ahora, ¿qué causa afectación en la piel? Normalmente no, porque si no nadie lo compraría. Pero igual, hay gente que puede desarrollar alergia a ese producto. Gina, adelante. Profe, noté mucho ahora con el tema de los alcoholes, que pues en la misma empresa se aplica y en otras partes estaba causando mucha dermatitis, porque la mayoría de los empleados me manifestaban, yo llevé un tipo de alcohol y me tocó cambiarlo porque horrible, les resecaba las manos, les daba piquiña, entonces sí he notado muchísimo ese tipo de alcohol o de gel antibacterial que se está usando en muchas partes. Sí, la dermatitis está disparando impresionantemente. Entonces, por eso, de hecho, yo lo acabo de diseñar un folletico a la gobernación porque me la pidieron para que los empleados de la gobernación sean conscientes de eso que usted dice y eviten Sí, yo ya el no uso sé cuál excesivo. llevarles. La gente tiene que evitar el uso excesivo del alcohol. El que menos causa afectación es el alcohol glicerinado. No, la gente no debe usar alcohol puro. El alcohol puro es el que más está causando dermatitis y resequedad en la piel. Hay que motivar más a la gente a que se lave las manos, más que estar echando todo el día alcohol. El alcohol, el que es al 70%, ¿cierto? Ese es el que es más como el que irrita más las manos, ¿verdad? Sí. Aunque ese es como para desinfectar superficies, pero la gente lo utiliza más a veces para las manos. O sea, es que Sí, uno profe, no yo debe ya utilizar tengo alcohol dos líquido. empleados que pues llevaron pues con la historia y todo, les está dando hasta artrosis porque estaban utilizando alcohol puro y les les duelen los huesos, les duelen las manos, no pueden doblarlas. No, eso sí no está relacionado. La artrosis es una enfermedad degenerativa que no tiene nada que ver con el alcohol. El alcohol no llega a los huesos y la artrosis es una enfermedad de los huesos. El alcohol se evapora en la piel y pasa la piel, pero nunca atraviesa el músculo. O sea, tenemos la piel, tenemos el músculo y tenemos el hueso. Eso sí no. El alcohol Ellos decían, no llega al hueso. manifestaban que el alcohol que se aplicaban allá, como pues sí, en ciertos meses estuvimos usando pues solo alcohol. ¿A qué Entonces ellos concentración? decían que al 70. Ya. Entonces ellos decían que eso de pronto les había desencadenado, que porque ellos pues se están lavando las manos y se echan alcohol, se lavan las manos y se echan alcohol, entonces que les dolían las manos, que les dolían los huesos y que era por ese alcohol que nosotros pues todo el tiempo se les estaba echando. ¿La empresa a qué se dedica? Es bisutería y son 10 empleadas, pero ellas, o sea, constantemente tienen que manipular los productos y pues también por estar qué, con te los pregunto, clientes. ¿y por qué después de lavarse las manos se aplican alcohol? ¿Qué sentido tiene eso? Pues muchas de ellas lo hacen, porque yo creo que también yo les hablaba que era más, yo les decía, sale mejor que se laven las manos y no se apliquen alcohol, estoy como concientizándolas de eso, porque ellas, Sí. o sea, muchas les dio el virus y quedan así como con el susto de estarse echando alcohol y estarse echando alcohol a toda hora. Pero es que, profe, el medio más eficaz para lograr la desinfección de manos es el lavado de manos. Inclusive teníamos un debate con unos compañeros del grupo, porque es que decía que el medio más eficaz en otra materia, que era el alcohol al 70, y resulta que para mi concepto personal, el más eficaz es el lavado de manos. Ese es el Porque lavado es de que manos. El el más alcohol, eficaz Sí, era la el gel más antibacterial. Es que pero es que mira, o sea, para ahí mi concepto, el lavado de manos quita como tal la... Es más, Estibar, la pregunta decía, ¿y el que menos causa daño? Exacto, Ajá. para mí el lavado de manos. Obvio. claro, es el lavado de Y manos, pero resulta que pues, eso es otra materia, pero Y esa pues, lo estaba que mal. estaba mal, entonces no me parece porque es Ujú. que el lavado de manos es más eficaz y no causa tanto daño, porque es que lo que dicen las compañeras, sí, efectivamente no traspasa los músculos ni los huesos, pero sí hay una irritación, depende de los factores biológicos de cada persona, hay una irritación en la piel o hay una afectación también de que muchas personas al inhalar ese alcohol también sufren situaciones de mareo y demás. Entonces, era eso, profe.
Sí, entonces la recomendación, ¿cuál es? Ustedes mismos y la empresa, no hay que estarse echando cada 10 minutos alcohol. O sea, si usted está en su computador 1 o 2 horas, pues todo lo que tenga aquí ya está contaminado, o sea, o está limpio. Entonces, uno sí tiene que tener su alcohol, pero no está echando todo el día, toda hora. No. Profe, yo quería no, nosotros por lo menos es un poco complejo esa situación porque nosotros pues trabajamos en salud, ¿no? Todas las semanas nos dan un tarrito de alcohol, pues para ¿Cómo cada es el empleado. alcohol? ¿Glicerinado o puro? ¿O No, cómo no, es? no, es puro, porque es puro y entonces siempre a nosotros obviamente manejamos lavado de manos porque nosotros siempre nos evalúan eso y nos queda de pronto un poco difícil porque, digamos, por el tiempo, digamos, sale un paciente y uno a veces no le queda tiempo de lavarse la mano, sino que uno bueno, de una echa el alcohol. O sea, lo digo a veces por mi caso. Y entonces es como por tiempo, la empresa siempre tiene alcohol, siempre es como nos fomenta como la aplicación del alcohol todo el tiempo, porque nos da hasta los tarros semanales y todo, entonces uno tiene que vivir echando de alcohol todo el Alcohol tiempo. líquido. Sí, sí, un tarrito es un spray, entonces todo el tiempo uno está con el alcohol y es alcohol porque sale un paciente, entonces entra el otro, entonces uno alcohol todo el tiempo. Y yo sí he notado que es bastante complejo para la situación de las Bueno, manos. Por Lo que ejemplo, le- nosotros también, profe, pero a nosotros sí nos dan glicerinado. Yo también soy auxiliar de enfermería, pero a nosotros en toda la educación y todo que nos brindan, después de 5 aplicaciones como tal del alcohol, ya eso ya no sirve de nada que tú te sigas aplicando porque ya eso se vuelve es como antes al contrario, para que más tus manos estén contaminadas. Entonces, nos dicen, después de que tú te apliques ya 5 veces, ya se debe de hacer la higiene de manos, porque ya no sirve de nada estarnos aplicando y aplicando, porque pues nosotros sí mantenemos en contacto con pacientes todo el tiempo. Entonces, sí, la Claro. higiene de manos. Ujú. Sí, sí. No, sí, claro, Profe, yo creo que Y está eso como mal parte de encaminado desde el conocimiento. principio que nos fomentaron mucho aplicar no solo alcohol. Yo pienso que se debe fomentar ese lavado de manos y el lavado de manos y el lavado de manos, que todo el mundo anda con su tarrito de alcohol. pero mire que yo sí, desde toda la pandemia, yo sí he visto en la televisión todo el día, todos los días nos han dicho, lavado de manos, uso de tapabocas y distanciamiento. Eso es lo que salen todos los médicos, todos los noticieros. Sí, pero tú Pero ves ¿qué a todo el pasa? mundo y todo el mundo anda un tarrito de alcohol. Claro, porque la gente como está muerta del miedo, entonces mantiene con su, todos mantenemos con alcohol. Ahora, por eso ustedes están Profe, pero es que estudiando. las empresas se encargaron de, como de decirle eso a uno, porque en mi caso en la empresa nos decían lavado de manos cada 2 horas y, y pusieron varios puntos de alcohol, bueno, del alcohol, lo pusieron en los pasillos y de repeso en cada oficina pusieron alcohol. Entonces ellos es, lávense las manos y aplíquense en el alcohol. O sea, ellos fueron los que, las mismas empresas, algunas se encargaron de decir todo ese protocolo y de que el alcohol como cada media hora y se lo ponían ahí. Sí, porque en la empresa hay Profe, mucho burro que no sabe de eso. Profe, y en todas partes te aplican alcohol. Deben decir, bueno, siga, lávese las manos primero, pero en todas partes te aplican ese alcohol. En los supermercados es lo mismo, en los bancos. Andrés, adelante. profe, que yo de pronto lo veía más como una, no sé, una opción alternativa. Por lo menos yo trabajé en el sector salud en una clínica. Digamos, nosotros, yo soy guarda de seguridad. Nosotros estábamos en puntos específicos, digamos, en una portería. Entonces, digamos, un guarda que está en una portería, en un puesto fijo, no puede cada 10, 15 minutos ir al baño, estarse lavando las manos. Entonces le ponían a uno un punto fijo, en el punto fijo un dispensador con alcohol y pues esa era la opción que le daban a uno. O sea, no para que usted se estuviera echando todo el día, pero pues para que tuviera de pronto la opción de si no alcanzaba a irse a lavar las manos, tenía el alcohol ahí cerca, pero ya es como el uso que le da a cada quien. Sí, sí, exactamente. Desafortunadamente en la empresa hay mucho burro que toma decisiones con respecto a la desinfección, compran químicos que ellos consideran y que realmente no tienen conocimiento. Digamos, ahorita se está incrementando mucho los casos de dermatitis por el uso excesivo de hipoclorito, alcohol y estamos desarrollando dermatitis. La recomendación es intercalar con lavado de manos y no usar
alcohol puro líquido, sino alcohol glicerinado para que no desencadene. ¿Qué es lo que pasa? Todo eso que usted está hablando del alcohol, por ejemplo, el alcohol es un producto inflamable que desprende ¿qué? Un vapor. Entonces, la higiene industrial, recuerden que esta materia es de higiene, analiza los peligros químicos, los físicos y los biológicos. Ustedes más adelante, en séptimo, en octavo, van a ver todo esto de contaminantes físicos. Ruido, radiaciones, temperaturas, todo eso lo van a ver en séptimo y en octavo. Riesgo biológico, pues yo no recuerdo ustedes en qué semestre lo ven, pero eso es otra materia. Sin embargo, los higienistas evalúan peligros biológicos, peligros físicos y peligros químicos. Y esta materia obviamente tiene que ver con estos contaminantes. Gases. ¿Qué es un gas? Es un estado de la materia. Punto. Ejemplos de gases. El propano, el butano, el hidrógeno, el nitrógeno, el acetileno. Todos esos son gases. ¿Qué es un vapor? Un vapor es producto del cambio de estado, de líquido a la fase gaseosa. Por ejemplo, el etanol se evapora. Deje destapado el alcohol y verá. Ya luego no va a tener mucho alcohol al otro día. Las nieblas son partículas normalmente líquidas en suspensión. Por ejemplo, los que han ido al kilómetro 18, ustedes ven que allá hay nieblas de agua, ¿cierto? Es una neblina. Nieblas son partículas líquidas muy pequeñitas que están suspendidas en el ambiente. Los polvos son partículas sólidas que son originadas por procesos de tipo mecánico. Y los humos son partículas sólidas que son generadas por procesos térmicos. La soldadura, el oxicorte, etcétera, etcétera. Hago un paréntesis. ¿Vanessa González está conectada o alguien conoce a Vanessa González? ¿No? No, profe. Ella que no pudo ingresar, pero el enlace estaba allí. Entonces no. ¿Nadie conoce a Vanessa? Bueno. Bien. Ese era un paréntesis. Bien. Entonces sigamos. Entonces ya sabemos qué es lo que estudia la higiene, ¿no? Agentes, todo esto lo estudia la higiene industrial. ¿Listo? Los químicos, los productos químicos pueden estar clasificados por su forma de presentar o por sus efectos en la salud. Entonces ya les mencioné. Pueden haber aerosoles. Un humo es un aerosol. Un polvillo es un aerosol sólido. Las nieblas son aerosoles líquidas. Y hay humos orgánicos y humos metálicos. Los humos metálicos son los de la soldadura, por ejemplo. Los humos orgánicos son los que queman los vehículos, por ejemplo. Cuando usted ve un carro o esos buses del mío que tiene tanta contaminación, ese es un humo de tipo orgánico. Y no es lo mismo un gas que un vapor. Eso fue una pregunta de la unidad número 1. La gran diferencia es que un gas es un estado de la materia, un vapor no. Otra diferencia, el alcohol que usamos para desinfectarnos desprende son vapores, no gases. Cuando uno calienta el agua desprende un vapor, vapor de agua, no gases. Cuando usted se acerca a una estación de gasolina, siente el olor a la gasolina, está oliendo el vapor de la gasolina. La gasolina no desprende gases, ¿ok? Entonces, los pegantes, las pinturas, el esmalte, la queratina, el formol, todo eso desprende son vapores. Los gases son diferentes. Las moléculas de gases están expandiéndose en todo momento. Por eso los gases hay que venderlos es en pipas de gas o cilindros de gas, porque si no el gas se escaparía rápidamente. En cambio, los vapores Se son... comprimen, es que se dice, ¿cierto? Sí, los gases hay que comprimirlos, hay que encerrarlos, porque si no las moléculas se escapan. O sea, un gas siempre tiende a escaparse de su recipiente. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, nosotros cuando comprábamos Coca-Cola le echábamos una piedrita y cuando le aplicábamos la piedrita de Coca-Cola salía una espuma y ahí salía el gas carbónico de la Coca-Cola. O sea, estábamos eliminando el gas carbónico a la Coca-Cola. Por eso se llama gaseosa, porque tiene gas. ¿Cuál es el gas de las gaseosas? Dióxido de carbono. Por eso cuando usted agita una gaseosa sale el gas. Los vapores no funcionan así. Los vapores son producto de la
evaporación. Los líquidos desprenden vapores. ¿Y usted cómo se da cuenta si un producto genera vapores o no? Muy sencillo. Averigües el punto de ebullición. Y con eso usted se da cuenta. Por ejemplo, si usted encuentra que un producto tiene un punto de ebullición de 80, 60, son productos muy volátiles. Recordemos el punto de ebullición del agua, 100 grados. O sea, el agua se demora un poquito en evaporarse, pero no es que no se evapore, se evapora. Pero cuando usted tiene un producto químico que dice la ficha de seguridad, este producto se evapora a 200 grados, pues realmente la evaporación va a ser demasiado lenta. Pregunta, ¿el agua del mar se evapora o no? Juliana, pregunta, ¿el agua del mar se evapora o no? Hola, profe. Hola. La verdad no sé. Bueno, ¿quién sabe? Igual no tiene que ver con el ciclo del agua, profe. Igual que los ríos y Sí, todo. para que forme nubes y todo lo de... Tiene que todo es un ciclo, ahí está. Ujú. Sí, Sí, profe, se el agua del mar evapora. sí se evapora. Del mar se evapora. El agua del mar se evapora, pero fíjense que el agua está a 100 grados la evaporación y con todo eso se evapora. Entonces, el agua de los mares se evapora, el agua de los lagos se evapora pues un poco, ¿no? Y cuando se condensa allá arriba es que llueve. Si no se evaporaran, nunca llovería. En los desiertos casi no llueve. ¿Por qué? Pues porque no hay agua para evaporar. Mejor dicho, donde no hay lagos, lagunas o mares cerca, no llueve tanto, digamos. Y también depende de otras condiciones. Entonces, conclusión, un producto con un bajo punto de ebullición se evapora muy rápidamente. Cuando cocinamos y hacemos arroz con agua, entonces el agua se evapora. Uno nunca va a decir, hay gas de agua. Eso es no, hay vapor de agua. Cuando uno pinta, se siente el olor, es porque la pintura está desprendiendo sus vapores. Los disolventes, líquidos también pueden causar eliminación de vapores. El estado físico de la materia, la mayoría de productos químicos vienen en estado líquido. Los líquidos se caracterizan porque adquiere la forma del recipiente que lo contiene. Los sólidos no. Las nieblas son partículas que quedan suspendidas en el ambiente. Hay nieblas de aerosoles, el desodorante son nieblas, en el kilómetro 18 hay nieblas de agua, etcétera. La soldadura lo que genera son humos, son partículas muy pequeñitas y esos humos son cancerígenos. Es decir, hoy en día un soldador que no se ponga mascarilla para soldar, pues realmente lo que va a ocurrir es que esa persona se va a enfermar de sus pulmones y puede traer consecuencias muy graves. El polvo son partículas sólidas en suspensión, son partículas que realmente lo que van a causar son afectaciones a nivel pulmonar. Los aerosoles son partículas que pueden tener menos de 100 micras, que es un tamaño muy, muy, muy reducido. Entre más reducida sea el tamaño de partícula, peor va a ser porque entre más reducido sea el tamaño, más va a llegar profundo el polvo. Cuando el polvillo, por ejemplo, la partícula es muy grande, pues realmente va a causar menos afectación. Conclusión, entre más pequeña sea la partícula, más afectación va a tener al trabajador. ¿Listo? Eso desde el punto de vista físico, o sea, líquidos, vapores, gases, etcétera. Ahora vamos a verlo desde otro punto de vista y es, bueno, yo tengo que clasificar los productos químicos en función de su efecto. Habíamos hablado ahorita bastante del alcohol, ¿cierto? ¿Qué característica tiene el alcohol? Que es un irritante para la piel. ¿Listo? Otro producto que ustedes tienen en la casa, el hipoclorito. El hipoclorito es un corrosivo porque destruye los tejidos, daña los ojos, daña la piel. Las partículas de carbón son neumoconióticas porque dañan los pulmones. Neumo significa pulmón, neumonía es una enfermedad de los pulmones. Neumólogo es el médico especialista en los pulmones.
Los productos neumoconióticos se depositan en los pulmones y dañan el pulmón y pueden causar la muerte a las personas. Los productos asfixiantes son aquellos que desplazan el oxígeno y te pueden matar por deficiencia de oxígeno. Los anestésicos son aquellos productos químicos que te causan somnolencia, adormecimiento y afectan el sistema nervioso. Los sensibilizantes, como el alcohol también, son aquellos que te pueden causar asma ocupacional, una dermatitis, una rinitis o causan alergias. Y los productos cancerígenos y genotóxicos son los que causan cáncer. Por ejemplo, el asbesto, el polvo de cemento, las pinturas, los humos de la soldadura, el cromo, el níquel. El plomo, mucha gente dice que es cancerígeno, el plomo no produce cáncer, produce toxicidad. El plomo es un tóxico sistémico, o sea, afecta hígado, riñones, etcétera, pero no causa cáncer. Los tóxicos sistémicos son, por ejemplo, los disolventes, también las pinturas, vuelve y juega las pinturas, el plomo, el mercurio, los plaguicidas. Son productos que afectan a algún órgano específico o todo un sistema. Recuerden que hay sistema endocrino, sistema nervioso, sistema pulmonar, etcétera, etcétera. Bien, con esto finalizamos la clase para hacer la actividad. Van a hacer un ejercicio. Intenten asociar cada símbolo con una palabrita de la izquierda. Y luego miramos sus resultados. Profe, ¿es individual? Sí, háganlo allí en su cuaderno, sí, individual. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, que asociamos la palabra que está a la izquierda con un Sí. símbolo, lo que a usted le ocurra. O sea, asocien esto con esto de acá. Si quieren, hágalo allá en el cuadernito, ponga irritante, tal símbolo, corrosivo, tal símbolo, y así. Y luego revisamos las respuestas correctas. 45 de la... Si alguien acabó, me avisa.
Bueno, listo. Voy a dar los resultados, ustedes comparan si les quedó bien o no, o ya cada uno se califica a sí mismo, ¿listo? Entonces, miren los resultados. Los irritantes les corresponde el signo del centro, que es el signo de exclamación. Eso significa que el producto es irritante. Bueno, pongan ahí, mal. Bueno, los corrosivos. Los Como la corrosivos. manito, El de la mano, profe, que tiene los químicos. La manito es para corrosivos. Neumoconiótico. La del Neumoconiótico pulmón. es la de los del pulmones. pulmoncito, la del Sí. Ajá. señor allí, La del señorita. ser humano, sí. La del ser humano. Asfixiante la del pescadito, o me equivoqué mal. Asfixiante, ninguno le corresponde a símbolo de asfixiante. ¿Y esa del pescadito cuál es, profe? No, pero El medio ambiente. Anestésicos y narcóticos, nuevamente el signo de exclamación, el del centro. Sensibilizante, sensibilizante le aplica la personita, la sombra de la persona. Cancerígeno, también le aplica el símbolo de la personita, del ser humano. Tóxicos sistémicos, le aplica la calavera. ¿Listo? El pescadito es para contaminantes ambientales, que no teníamos ahí cómo solucionarlo porque no les puse la opción. La pipa de gas, esa pipita, el símbolo de arriba, el que está arriba en la puntica, es una pipa de gas. Eso es para gases comprimidos. ¿Listo? El que está debajo de la pipa, venga, lo selecciono para que... ¿Comburentes? Profe, hay dos que... ese, profe, es ¿cuál es? comburente. Inflamable. No, inflamable no. No. Profe, eso tiene que ¿Cuál ver, es el de dice, asfixiante? oxidante de gases líquidos y sólidos oxidantes. Profe, eso tiene que ver con los gases líquidos y oxidantes. Sí, oxidantes o comburentes, ese es el símbolo que les acabo de seleccionar. ¿Listo, pana? Inflamable está acá abajo. Inflamables, como el alcohol. ¿Listo? Ya les dije que es la pipa de gases. Gas presurizado. ¿Y en las asfixiantes? El asfixiante, ninguno de estos aplica para asfixiante. ¿Pero cuál es? Asfixiante el mismo exclamación, profe. No. No, los asfixiantes no tienen como un símbolo. Y este de acá es para productos explosivos. Los que pueda explotar. Profe, el que tiene el árbol y el pescadito tiene que ver con pues, la parte pues, ambiental en el sentido de contaminación acuática. Todo producto químico que dañe la parte acuática, los ríos, lagos, lagunas, contaminación acuática, se le pone el del pescadito. ¿Listo? Esto es el sistema armonizado, señora. Yo para asfixiarse, le soy sincera, yo había colocado el signo de exclamación, porque cuando no hay algo, uno llega y coloca el signo de admiración. Yo con eso lo asocié. Allá. No, ese signo de exclamación es para la irritación, dermatitis o anestésicos o narcóticos. Bien, voy a parar allí. Bueno, antes de hacer la actividad, ¿alguna pregunta? ¿Algún